En la lección pasada nos dimos cuenta de la responsabilidad que le dio Cristo a Juan el apóstol cuando encomendó el cuidado de su madre, María, y viendo después que fue hecho por la fe que gobernó el corazón del discípulo que amó. Hemos escuchado muchos de la iglesia tradicional pensar que aquí es cuando fue ella encomendada a la iglesia, en el ejemplo visto en la cruz. Y por esa razón se puede creer que ellos no ven mal en adorar y considerar como la madre por lo que aconteció del Salvador, su madre y Juan, el amado discípulo. Pero mirando la historia de la iglesia tradicional, veremos que esta clase de veneración se hizo siglos después por ellos. La iglesia tradicional, ella misma miró bien en hacerlo así, pero sobre todo no hay órdenes directas a los de la iglesia en practicar o hasta considerar así como ellos lo hacen en adorar o por un medio de salvación que ellos lo consideran. Así Juan demostró su amor hacia el Salvador que hizo así, conforme la historia de la iglesia nos da de ver, que estuvo con ella hasta el fin en Éfeso. Así veremos hoy lo que acontece, la muerte que vino, a lo que vino a nacer Mesías, que es visto con propósito, el resultado por su pueblo y los gentiles que no sabían, pero que fue antes, mucho antes, el plan visto en Génesis 3:15, donde se lee: esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O también Isaías 53:12, donde dice: derramó su vida hasta la muerte. Y esto lo vamos a hallar nosotros ahora en esta mañana en el capítulo 19, versículo 28 y 30. Y si podemos ponernos en pie y vamos a leer así esta lectura en este día del Señor, y vamos a prepararnos para esta lección que tenemos hoy en esta mañana. Y después estaremos entrando en los tres puntos que vamos a estar estudiando en esta lección. Vamos a ver aquí en el versículo 28, el versículo 30. Y aquí es donde vamos a estar enfocándonos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. En esta mañana vamos a ver 3 puntos en estos versículos que estuvimos leyendo. Primero vamos a ver la crisis, la sustancia y la culminación. La crisis, la sustancia y la culminación. Estos 3 puntos para que nos ayude a nosotros poder entender un poquito más en lo que aconteció en estos últimos minutos que el Señor estuvo con nosotros en la tierra. Nos damos cuenta que la crisis se ve cuando el Señor en el versículo 28 dice: tengo sed. Aquí es donde vamos a ver, hermanos, que hasta el fin el Señor sufrió. Nos damos cuenta que la sed es algo que todos hemos experimentado y quizás es una de las cosas más que nos puede afligir a veces cuando no hay agua. El siguiente punto es la sustancia que se usó. El versículo 29 nos demuestra que en vez de haberle dado agua dulce, le dieron vinagre, donde dice: entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. El tercer punto es la culminación,
que se cumple, donde vemos que el Señor da estas palabras cuando dice en el versículo 30, consumado es, consumado es. Entonces, cuando vemos nosotros aquí en el versículo 28, después de todo esto, el Señor nos demuestra, leyendo los evangelios, podemos nosotros entender un poquito mejor el significado de lo que se dijo aquí de parte del Señor. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta todo lo que aconteció en los evangelios, ¿verdad? El trabajo, el ministerio del Señor que Él hizo aquí en la tierra. El versículo 28 nos demuestra y dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Es interesante cuando nosotros vemos esto, porque el Señor en todo, la Biblia nos demuestra que Él sabía lo que estaba aconteciendo. Jesús es describido que supo. Jesús no es describido en la Biblia como ignorante, sino que Él supo todo lo que estaba aconteciendo. La ignorancia estaba muy lejos, no existía aquí, porque nos damos cuenta que desde el inicio, el Evangelio de Juan, Juan nos demuestra al Mesías sabiendo todo lo que estaba aconteciendo. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, Juan nos da a entender a nosotros que Cristo sabía todo lo que estaba aconteciendo. Quizás para mí, para usted, sería difícil decir cómo vamos a terminar en esta tierra. No sabemos nosotros nuestro fin. No sabemos nosotros a veces, en algunos casos, sin Cristo, aún a veces hasta nuestro llamado en la vida. Muchas de las veces esta es una de las luchas, si usted se ha dado cuenta, en el mundo de los jóvenes. Ahorita llega a mi mente a ver jóvenes que muchas de las veces no saben a lo que van a hacer en la vida. Se les pregunta, hijo o hija, ¿qué tienes tú planeado para el futuro? Ellos muchas de las veces dicen, no sé papá, no sé mamá, todavía estoy pensando, pero Jesús ya sabía. Él sabía su llamado y Él iba a cumplir su llamado. Otra cosa que podemos ver nosotros muchas de las veces en la historia, los que estamos en el deporte o los que hemos oído del deporte, nos damos cuenta que muchas de las veces cuando se ve la pérdida, sabemos bien que ya ese equipo queda eliminado. Muchas de las veces los que le dan los partidos de esos equipos, ¿verdad?, se afligen o se ponen desanimados, o quizás algunos optimistas cuando su equipo pierde. Pero nosotros nos damos cuenta que aunque aquí en este versículo el Señor se ve como algo derrotado, en el sentido de que estaba clavado Él en una cruz, es totalmente el contraste de eso. No se ve ninguna derrota cuando nosotros vemos esto. Vemos que a través de la historia, aún en los evangelios, después de que Cristo había resucitado, usted y yo sabemos bien que muchas almas han venido a la fe en Dios. Entonces no ha sido en ninguna forma una derrota. Ese es el plan, ese es el propósito que Dios hizo para que todos miráramos y que tuviéramos nuestros ojos puestos solamente en Jesús. Para ayudarnos un poquito más a poder entender esto, los evangelios nos van a ayudar un poquito. Vemos nosotros en el capítulo 13, versículo 1, si usted puede ir conmigo o puede anotarlo después y leerlo. Pero dice la Biblia, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase. Esto nos damos cuenta que ya estaba Él con sus discípulos en la cena y el Señor ya sabía que su día estaba ya muy cerca. El capítulo 18 del Evangelio de Juan, el versículo 4 dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Nos damos cuenta otra vez que Juan empieza a ayudarnos a nosotros a entender que Cristo estaba consciente de todo lo que estaba aconteciendo. Si este fuera el único documento que nosotros tuviéramos, ¿verdad?, para ayudarnos a nosotros en la fe en Cristo Jesús, sería suficiente. Pero nos damos cuenta que cuando toda la Biblia nos demuestra quién fue Jesús, podemos extendernos a ver que Él supo más de lo que nosotros podamos hoy imaginarnos, ya que los apóstoles declararon que Él fue Mesías y que Él había estado con el Padre y que Él había sido llamado y que Él había cumplido lo que está en las Escrituras.
podemos nosotros ver que eso nos ayuda a nosotros para entender que Cristo supo más de lo que nosotros podamos imaginarnos, pero aún así nos damos cuenta que Él cumplió conforme el plan. Lucas 9:31, este evangelio también nos ayuda con la historia de Cristo, en la vida de Cristo, porque dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. Cuando vamos a Lucas, el capítulo 9, versículo 31, usted se va a dar cuenta que allí estuvieron dos hombres grandes de Israel. Estos dos profetas que podemos decir, el profeta que fue llamado así, Moisés, como también Elías, el otro profeta también grande que Dios usó también en un tiempo de crisis espiritual en la nación de Israel. Nos damos cuenta que Moisés escribió de Mesías también, lo podemos hallar en Deuteronomio, en muchos de los capítulos donde nos demuestra a nosotros el advenimiento de uno que iba a venir como Moisés y que ellos, la nación, debería de escuchar. Nos damos cuenta también de Elías, que estuvo ahí también presente. Elías es una figura muy interesante porque nos damos cuenta nosotros que el pueblo de Israel, ya que el testimonio que quedó es de que Elías fue llevado, ¿verdad?, así en esa forma al cielo, a la presencia de Dios. Había en ellos, ¿verdad?, esto de que Elías iba un día a regresar también después para atrás, así como él había ascendido al cielo también en ese carro de fuego. Así ellos creían que Elías iba a regresar también para atrás un día. Esta era la esperanza que ellos tenían, entre el pueblo. Entonces, cuando vemos estos dos personajes aquí, Moisés y Elías, nosotros los que no tenemos mucho entendimiento en ello o no nos profundizamos mucho en este texto, quizás vamos a ver nomás a dos personas ahí, pero ya profundizándonos más, un poquito más en Moisés, en la vida de Moisés, en lo que él significó para el pueblo como Elías, vamos a ver algo muy interesante cuando ellos están hablando con el Señor en Lucas 9:31. Jesús fue visto con Moisés y Elías y esto significaba algo grande. Esto era un plan divino. Ellos fueron los que escribieron. Moisés escribió de él como también algunos de los otros profetas. Cuando nosotros nos damos cuenta también en Lucas 12:50 dice, ¿cómo me angustio? Nos damos cuenta que Jesús, aunque él sabía todo lo que estaba a acontecer en su vida, como hombre, él se angustió. Muchas de las veces estas cosas a nosotros nos parece algo raro, ¿verdad? Y queremos esconderlas. Pero tenemos que nosotros darnos cuenta también que la iglesia, yo quiero decirles, la iglesia primitiva nos dejó esto para que nosotros viéramos que Cristo también fue un hombre entre nosotros. O sea, Él fue hombre como nosotros. Por eso su pueblo no lo pudo reconocer a Él como Mesías hasta mucho más después. Conforme a la historia, conforme a lo que los profetas nos demuestran, Mesías tenía que haber nacido en un cierto lugar, en una cierta ciudad. ¿Esa ciudad era cuál? Era Belén. También el Cristo también debería de haber sido del linaje de David, que lo fue. Cuando vemos la genealogía de Jesús, nos damos cuenta nosotros que eso también nos da fuerza también al llamado y al lugar que Cristo llevaba. Cuando usted va a la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas, muchas de las veces es el lugar donde muchos se aburren y dicen, vamos a ir a otro capítulo. Pero tiene un grande significado, mis hermanos. Cuando nosotros leemos esa genealogía, eso nos demuestra a nosotros que Jesucristo vino a ser hombre y Él había sido la promesa, ¿verdad?, que Dios le había hecho a Abraham. Nos damos cuenta que Lucas se extiende hasta Adán para demostrarnos a nosotros que Él fue un hombre. Entonces nunca nos avergoncemos o nos pongamos en pena viendo a nosotros el Evangelio cuando demuestra que Cristo se angustia como hombre o tiene hambre o lloró. Estas cosas son muy importantes que la iglesia tiene que saber para quitar a Jesús de ser un mito o ser algo que era un espíritu, como los gnósticos son vistos en
en las epístolas de Juan. Nos vemos que los gnósticos son los que hablaron en contra de esto, ¿verdad? De que Cristo había venido como hombre y que no había muerto Él en una cruz. Entonces los apóstoles estaban ellos en una defensa, si lo podemos decir así, en esas clases de doctrinas. Hoy en estos días nosotros no vemos esa lucha porque todos sabemos bien, ¿verdad?, que Cristo vino como hombre. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero quizás hay otras doctrinas falsas que salen, que a veces suponen cosas de Cristo, y la iglesia, ya que tenemos los cuatro evangelios, hermanos, y ya que tenemos las epístolas de los apóstoles, eso nos ayuda a nosotros en la defensa para poder defender quién fue Cristo. Por eso yo creo que es menester que nosotros escudriñemos las Escrituras en este mundo tan ocupado y conozcamos más de Cristo. El mundo conoce a un Cristo, pero ese no es el Cristo que está describido en la Biblia. El único Cristo que el mundo conoce es un Cristo de amor, un Cristo de compasión, un Cristo que extiende su mano hacia el pobre solamente. Pero ellos no ven las otras características y las otras cosas que acontecieron en la vida de Cristo. Esas cosas son ocultas. Lucas 18:31 también nos va a ayudar un poquito más. Y el Evangelio de Lucas dice: y he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Nos damos cuenta que Jerusalén fue el lugar donde Jesús, ¿verdad?, sería llevado a Pilato. Jerusalén fue el lugar donde Cristo Jesús tuvo más dificultad para que su pueblo lo aceptara. En Galilea lo aceptaron, pero en Jerusalén, en la capital, si lo podemos decir hoy así, Cristo no fue aceptado. Ahí es donde ellos no lo aceptaron como Mesías. Y Jesús lo supo. Y Jesús supo que si Él subía a Jerusalén, Él supo que iba a haber conflicto. Y Él supo también, esto tiene una totalidad de verdad también igualmente, porque Cristo supo que ahí en Jerusalén iba a haber conflicto. Él supo que ahí le esperaban los que eran enemigos. Ahí es donde vemos que Jesús fue enemigo de los fariseos como de los escribas. Pero vemos nosotros que ellos llegan hasta el nivel como lo vamos a ver hoy. Entonces, cuando vemos nosotros este versículo podemos ver muchas cosas, y aquí es donde veo yo, donde dice la Biblia: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya Jesús había hecho todo. Jesús había cumplido con su llamado cuando fue bautizado por Juan, fue llevado al Jordán. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que Él fue y cumplió con esto también, no necesitando de verlo hecho, lo hizo. Y muchos dicen: entonces, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se bautizó Él si Él no necesitó haber sido bautizado? Bueno, lo único que hemos podido ver es de que Cristo lo hizo solamente para cumplir que lo que Juan habló fue verdad y fue lo que Dios quiso de su pueblo, para confirmar de que su pueblo necesitaba arrepentirse de sus pecados. Es todo lo que está confirmando Jesús, para que se cumpliese y diere fuerza o afirme más que lo que Juan estaba hablando era verdad. Nos damos cuenta que Juan estuvo predicando el arrepentimiento a su pueblo y muchos creyeron, pero también hubieron muchos que no creyeron. Y Mesías, Cristo Jesús, Él fue solamente a cumplir, solamente para confirmar que era Dios el que había puesto en el corazón de Juan de que su pueblo se arrepintiese de sus pecados. Una de las cosas que también tenemos que ver: no todo el pueblo judío, aunque por título tenían ellos pueblo de Dios, no todos ellos servían al Señor. Podemos nosotros ver que la imagen que nos demuestra la Biblia, nos demuestra a veces cuando leemos el Antiguo Testamento, usted se va a fijar que ellos se desvían muchas de las veces y solamente queda un remanente pequeño, ¿verdad?, que le sirve al Señor. Aunque por título todos eran el pueblo de Dios, de corazón solamente era un remanente, solamente que amaba al Señor. Y Lucas 18:31 dice: y aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Entonces, por esa razón, nosotros, la iglesia, vamos a los profetas para confirmar lo que Cristo hizo para nosotros. Cuando nosotros vemos también este caso, cuando el Señor, y quiero añadir esto también, aunque no es parte, pero lo quiero añadir también antes de seguir más adelante. Cuando nosotros vemos esta parte donde el Señor dice, tengo sed, nosotros tenemos que ver que los comentaristas han dicho que esto fue algo que el Señor nos demuestra que cumplió o perfeccionó su obediencia hasta el fin. Nos damos cuenta nosotros que aún allí Hebreos 2:10 nos ayuda y dice, perfeccionas por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Cuando nosotros vemos Hebreos 2:10 nos demuestra que el Señor aquí en este tiempo de angustia que el Señor pasó, nos damos cuenta que el Señor nos demuestra que Él había cumplido en lo que Él fue llamado en cumplir aún hasta en este punto. El versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. También Hebreos 5:7 también nos va a demostrar algo también concerniendo la sed que tuvo Jesús. Y Cristo en los días de su carne, fíjense bien otra vez, ellos hablando de Cristo en su carne, no es un mito, no es un espíritu, sino que Él era hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos damos cuenta que Cristo demostró su total obediencia aún hasta aquí cuando Él tuvo sed. Nos demostramos que no se quejó, el Señor cumplió en una forma perfecta, entregándose y encomendándose en las manos del Señor. Este era un tiempo, ya estaba el Señor en sus últimos segundos, y cuando el Señor estaba pidiendo, ¿verdad? Aquí cuando Él dijo, tengo sed, algo estaba aconteciendo en ese momento. Pero Cristo aún así sabía Él todo lo que iba a acontecer en la cruz. Lucas 22:37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Nos damos cuenta nosotros aquí otra vez que Jesús otra vez nos demuestra su total obediencia. Y fijémonos bien, cada vez que vemos nosotros los evangelios vamos a ver esa palabra que cumpla, que se cumpla. Nos estamos dando cuenta que aquí hay un destino divino de Dios que está en la vida de Mesías. O sea, todo lo que está aconteciendo no es una casualidad, no es algo que el hombre está haciendo, es el divino poder de Dios, es su soberano poder que está sobre Mesías, aunque Él va a sufrir y aunque Él está en un punto de angustia y de dolor en la cruz. Nos damos cuenta que Dios está en control de todo esto, porque ya había sido escrito que así iba a tener que acontecer. Cristo supo todo, y sus apóstoles también después ellos empezaron a entender estas cosas, les fue revelado. Es lo más precioso que pueda haber en el caminar con el Señor, cuando caminamos con el Señor y somos creyentes, cuando podemos congregarnos y su palabra nos puede revelar lo que aconteció. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando Cristo se revela a nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros para poder entender esto y poder confiar en el Señor. Cada vez que yo leía estas escrituras, a mí me ayuda más en mi fe, me afirma más en el Señor de que esto es verdad. He visto yo que al inicio, cuando yo leí esto, me admiraba, me quedaba admirado de ello, pero había muchísimas cosas que yo no podía entender en la Biblia, ¿verdad? Porque decía, ¿qué significaba esto? ¿Por qué pasó así? Y habían muchas preguntas que yo tuve, así como usted quizás cuando usted leyó por la primera vez este versículo.
Pero usted las tomaba y las recibía y esperaba que también en la iglesia se le pudiera también explicar, ya que el deber queda que la iglesia explique estas cosas para que los creyentes sigan confiando en Cristo Jesús. Hoy en esta mañana esto es lo que queremos ver, que aunque esto se ve de pérdida, como que esto se ve como un caso ya perdido para ellos, cuando estaba Cristo Jesús en la cruz no fue un caso perdido, porque ya después ellos a través de la ayuda del Espíritu Santo les revela a los apóstoles quién fue Cristo, y así como nosotros también. Al inicio el Señor nos trae en una forma sobrenatural a sus pies, nos doblegamos a Él, entregamos nuestras vidas, no sabemos cómo, lo hacemos en una forma imperfecta porque claro, a través del proceso usted y yo sabemos bien que no hemos llegado a una perfección. Pero nos damos cuenta que Cristo va obrando en nuestras vidas a través del tiempo, en nuestras vidas el Espíritu Santo usa medios que están a nuestro alrededor para llevarnos a la perfección que Cristo quiere, para que después nosotros podamos estar en ese estado perfecto para ser recibidos en su gloria. El Señor nos demuestra siempre, ¿verdad?, que hay un proceso siempre en la Biblia. Siempre la Biblia nos demuestra que hay un proceso. Juan 19:29, después en el segundo punto que estamos viendo hoy, la sustancia. El primero, ¿verdad?, nos damos cuenta que fue la crisis, el segundo es la sustancia. Nos damos cuenta que estaba ahí una vasija llena de vinagre. En el versículo 29, el vinagre que nos damos cuenta aquí estaba ahí cerca. Y nosotros podemos ver que esto también acontece también en los salmos, en las poesías hebreas, en el capítulo 69, versículo 21, en el segundo punto que vemos que la sustancia estaba cerca. Nos damos cuenta que el salmista lo usa también para describir algo que estaba aconteciendo en su vida. Cuando usted abre su Biblia y va al Salmo 69, versículo 21, va a ver que dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es algo interesante que vemos aquí, que el salmista también mucho antes había describido esto, lo que había acontecido. Algo había acontecido en la vida del salmista para que el salmista lo escribiera y para que también Dios permitiera que fuera puesto en el himnario de ellos, para que ellos también cuando lo leían o lo cantaban pudieran ellos entender algo que iba a acontecer. Aquí nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que esto, lo que le dieron al Señor no fue agua dulce, sino que fue en vez vinagre. Aquí nosotros nos podemos dar espiritualmente cuenta de que esto es todo lo que el hombre pudo darle a Cristo. Esta fue lo único que ellos pudieron hacer en su cordial, darle al Señor. Esto es lo que le dimos nosotros a Cristo solamente. No llenó la sed del Señor. El Señor no la tomó, no la bebió, ¿verdad? No la usó para que lo ayudara, sino al contrario, nos damos cuenta que solamente tocó sus labios, pero el Señor no tomó de ella, no chupó, si lo podemos decir así, el jugo del vinagre, de la esponja, sino que el Señor solamente dejó que tocara sus labios. El vinagre también, esto de lo que se usaba también, era algo que se usaba también para ellos, los que estaban bajo esta pena de muerte, también para martiguar el dolor, para martiguarlos, para darles, aunque sea, muchos han dicho así, ¿verdad?, en muchos de los casos, ¿verdad?, antes de morir, ¿qué quieres, qué pides, verdad?, antes de que te quitemos la vida? Algunos dicen, bueno, pues yo quiero comer carne, yo quiero comer un bistec, o yo quiero un cigarrillo antes de pasar a mejor vida. Y esta era una forma que ellos utilizaban también para que los que estaban en la cruz también pudieran no tan solo beber, sino era algo también para neutralizar el dolor que ellos estaban pasando en su cuerpo. Esto les iba a ayudar a ellos. En Mateo 27:48 dice, tomó una esponja y la empapó de vinagre, dice Mateo 27:48. Entonces esto es lo que los apóstoles nos enseñan, y nosotros creemos lo que los apóstoles nos enseñan.
Es muy importante que nosotros veamos también que las epístolas fueron escritas por los apóstoles. Ha habido casos y hay partidos así también que piensan que no son necesarias, que es solamente Cristo al que debemos escuchar. Hay muchos que tienen ese plan de pensar, es algo que no debe de ser, pero muchos piensan así, que es Cristo al que solamente queremos obedecer y no necesitamos necesariamente obedecer a los apóstoles. Pero es algo interesante, porque si así es el caso y nos quedamos con ese mismo pensar, pues podemos entonces quizás dudar también lo que los apóstoles nos describen de Jesús. Porque todo lo que los apóstoles escribieron fue mucho, mucho después que Cristo había ya pasado a la eternidad. Esto ha sido quizás mucho más después, no fue al tiempo, no fue al momento que ellos lo escribieron. Se dice que ellos escribieron esto mucho después que Cristo ya había muerto. Ellos recolectaron con la ayuda del Espíritu Santo a escribir esto para ayudar a los que quedaban en la iglesia primitiva. Quedaba un grupo, el grupo que quedó no era muy grande, pero era un grupo que necesitaba esta ayuda. Y todo en el plan soberano de Dios para llegar a nosotros a hoy en esta fecha y poder ser usado también con la iglesia en grupos masivos, como también en grupos pequeños, como también en nuestros devocionales, para conocer más de este Cristo Jesús. Este es el evangelio que nosotros nos damos cuenta que nos queda a nosotros conocer. La razón por qué Cristo Jesús vino. Esto es algo que es precioso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos llevar almas a los pies de Cristo a través del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, regresando con ese punto de vista que muchos tienen, que no creen, ¿verdad?, que necesitan obedecer las epístolas de los apóstoles, tenemos que nosotros ver esto con mucho cuidado, porque ya viendo esto, ya hallamos un error en algún lado de la Biblia, y quizás podemos también hallarlo también en los evangelios. Los evangelios no fueron escritos por Jesús, los evangelios fueron escritos por los apóstoles, y Lucas no fue un apóstol, pero su evangelio fue hecho tan interesante para ayudar a la iglesia que se consideró para poder ser parte de estos 3 evangelios, y así compone 4 evangelios y nos ayuda a nosotros a conocer a Cristo Jesús un poquito más. Entonces la iglesia, después de que Cristo ya había ascendido al cielo, ya Cristo había cumplido con lo que cumplió, la iglesia se dice que se reunía, pero no habían documentos. La iglesia estaba débil. La iglesia no tenía documentos escritos y solamente los únicos que estaban presentes eran los apóstoles. Los apóstoles les quedaba la responsabilidad de instruir a la iglesia en una forma verbal. No había escritos. Ellos no decían, vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al evangelio de Mateo o a otros evangelios que tenemos. Llegó, hermanos, en la historia a contarnos de que hubo tantos evangelios que estaban circulando en la iglesia que después hasta hubo confusión quién era Jesús. Algunos describían a Jesús en una forma y otros describían a Jesús de otra forma. Todos hablando de Cristo, pero todos a veces en un desacuerdo. La iglesia llegó a un fin conforme a la historia, lo que nos enseña. Algunos de los padres de la iglesia, ya mucho más después, los apóstoles ya estaban ya en lo que ellos quedaban ya, los últimos que quedaban, y estos llegaron en acuerdo a hacer estas epístolas, ¿verdad?, para que así ellos pudieran dárselos a los ancianos de la iglesia y así ellos pudieran instruir al pueblo que creía en Cristo Jesús para conocer un poquito más. Entonces todo esto yo quiero nomás hacer este énfasis que fue escrito también para ayudarnos a nosotros a entender algunas cosas de Jesús aún estando en la cruz. Mateo 27:48, como dice la Biblia, tomó una esponja y la empapó de vinagre y le dio. El trago iba a ser amargo y el Señor así también iba a pasar una experiencia amarga. Así como el trago fue, así como lo que pusieron en sus labios fue amargo, así también iba a ser la experiencia que Cristo Jesús iba a pasar. Es algo interesante también, ¿verdad?, que podemos decir que sin Cristo también nuestros corazones pueden estar así también en esa condición.
Marcos 15:36 dice: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Fíjense bien en sus Biblias en Marcos 15:36, cuando ellos dicen esto: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Es que ellos estaban en la expectativa de que Elías iba a regresar un día para atrás. Él iba a regresar para atrás a ellos otra vez en ese carro de fuego. Y ellos quizás dijeron: pues vamos a ver si esto es cierto, que Él es el Cristo. Elías tenía algunas partes que tenía que cumplirse para que confirmara que Cristo Jesús era el Mesías. Por eso ellos esperaban de que Elías, ¿verdad?, regresara. Parece que hay 3 funciones que se ha dicho que el profeta Elías debería de haber hecho para confirmar que Cristo fue Mesías. Y quizás aquí es donde nosotros podemos decir, si ellos nos dijeran esto el día de mañana, si yo estuviera delante de esta clase de cuestión, quizás si alguien me dice así: bueno, esto se tuvo que cumplir, quizás yo puedo decir: bueno, pues es cierto, ¿verdad? Y Elías nunca se apareció en los evangelios, y me quedo callado. Pero no necesariamente nos podemos quedar callados, porque Juan el Bautista fue considerado como uno de ellos, como Elías, y tuvo el espíritu de Elías. Entonces ahí en este caso podemos entender nosotros, y quedamos a entender que no necesariamente fue Elías el que lo hizo, pero iba a tener el mismo espíritu que Elías, el mismo carácter que Elías, ya que hasta se vistió como Elías y hasta vivió como Elías, como un forastero. Podemos ver nosotros que Juan el Bautista llena ese lugar, que tuvo el espíritu igual como Elías, para así él poder ser el que iba a ungir, si lo podemos decir así, a Cristo. O sea, por medio de ese bautismo, ahí algo iba a surgir en presencia, escúchenme bien, de Juan el Bautista, ya que el Espíritu Santo, se oye una voz, el Padre está agradado con el Hijo está presente, y luego después dice que como una paloma desciende el Espíritu Santo. Eso nos estamos dando cuenta ahí, que espiritualmente el Señor es ungido para después Él cumplir con el llamado que iba a llevar a cabo el Señor. Entonces vamos a Marcos 15:36, vemos que ellos dicen esto. Muchos de nosotros vamos a decir: pues ¿qué significaría esto? Pues eso era la expectación de ellos. Ellos estaban esperando que Elías descendiera, que no descendió, no se hizo como ellos suponieron. Esta fue una burla que ellos usaron como una burla malvada, si lo podemos decir así, pero también en un sentido era una burla que querían ellos hacer para confirmar de que no era Él el que Él decía que era, de que Él no era lo que Él dijo que Él era, sino que Él solamente era lo que ellos habían dicho que fue. Entonces esto era como una burla. Entonces cuando nosotros vamos al Evangelio y vemos esto lo vemos y lo leemos, las palabras y los acontecimientos saltan más y resplandece más la palabra del Señor cuando nosotros vamos entendiendo más lo profundo que está la palabra de Dios. Está entretejida en una forma tan perfecta que solamente Cristo o solamente Dios es el que recibe la honra, en cómo está tan bien entretejido estos 4 evangelios que se escogieron de entre todos los evangelios. Cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que hubo muchísimos evangelios, y aquí es donde muchos se basan en que decir: bueno, pues esto es lo que dicen estos evangelios, pero hay otros evangelios. Bueno, eso sí puede ser correcto, hermanos, pero la iglesia nunca consideró los otros evangelios como para canonizarlos, porque ellos hallaron mucha mitología y otras cosas que no vieron ellos que estaban dignos para poder ser de estos libros sagrados. Entonces cuando usted ve eso, que viene a veces, bueno, hay otros ejemplos, hay otras ideas, nosotros, hermanos, podemos confiar que lo que nos enseña la verdad son los 4 evangelios de Cristo Jesús. Usted va a ver comentaristas, los que son de la alta crítica, los de alta crítica, que no utilizan estos evangelios y ellos utilizan otros medios para criticar lo que Cristo hizo.
Y yo quiero que ustedes sepan esto, porque esto es algo muy importante que nosotros sepamos para el día de mañana. Entonces nosotros podemos confiar en la obra que Cristo Jesús hizo. Ellos lo usaron como una burla, pero no era una burla en un sentido, solamente ellos querían comprobar. El hisopo que fue usado también es algo muy interesante, porque eso era algo común. Y yo cuando voy al Antiguo Testamento, para seguir más adelante con esto, me doy cuenta que también en la constitución de la Pascua, como así fue cuando Cristo estuvo en la cruz, el hisopo aparece. El hisopo aparece. Es interesante cuando nosotros vamos a Éxodo 12:22, dice, y tomando un manojo de hisopo. Nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que este hisopo aparece también en el Antiguo Testamento, como también aparece también aquí, aunque podemos ignorarlo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el hisopo? No es tan importante, pero sobresale cuando nosotros vemos que es usado para llevar el vinagre a los labios del Mesías. Nos damos cuenta que en Éxodo 12:22 dice, y tomando un manojo de hisopo. Y Números también nos demuestra que iba a ser algo que iba a ser usado para untar, para limpiar. Y todo esto nos lleva también al Salmo 51:7, cuando ustedes ven que dice, purifícame con hisopo. Aquí nos damos cuenta otra vez, una purificación con el hisopo. El vinagre fue llevado a los labios de Jesús para calmar la sed que tuvo el Señor, pero el Señor cuando dijo, tengo sed, el Señor ya estaba segundos ya para partir. Ya su corazón iba a reventar, si lo podemos decir así, y ahí es donde vemos después la evidencia de lo que surge después. El versículo 30, nos damos cuenta nosotros también algo muy interesante. Este es el último punto, la culminación. Vimos la crisis en la que estaba Cristo y que lo vemos también en la sustancia, durante la sustancia, por eso le dan de la sustancia. Y después vemos la culminación, cuando dice Jesús en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El versículo 28 de este mismo capítulo también nos demuestra y dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Los apóstoles nos demuestran que hubo confirmación en lo que Jesús hizo. Jesús no dijo para que se confirmaran las Escrituras y va a decir después, tengo sed. Muchas de las veces queremos pensar así, pero no fue así. Los apóstoles nos dicen para que la Escritura se cumpliese. Aquí está la revelación. Aquí es donde vemos lo que Dios les revela a los apóstoles. Aquí es donde Dios, el Espíritu Santo, lleva a los apóstoles a ver esto en el Antiguo Testamento. Aquí es donde vemos que empieza a revelarse Cristo a ellos, para que ellos también tuvieran una forma de consuelo. Este es el consuelo que ellos reciben de parte del Espíritu. Cuando usted y yo leemos las Escrituras, también recibimos una forma de consuelo de parte de las Escrituras para llevarnos a conocer a Cristo mejor. Aquí donde vemos nosotros que la Biblia dice para que la Escritura se cumpliese. Aquí podemos ver muchas cosas. Primero fue hombre porque tuvo sed. Él sintió ese momento de tomar agua. Nos demuestra también después que murió después. Otra vez nos demuestra que él fue hombre. La sed tuvo un significado también que podemos ver nosotros, un significado muy interesante. En ese momento que el Señor estaba pasando por esa situación, la Biblia nos va a describir algo muy interesante cuando leemos las Escrituras. ¿Qué era lo que significaba allí? Al momento su corazón ya estaba en lo máximo. Nosotros vemos los evangelios, vemos que Cristo Jesús pasó por un tiempo, una crisis difícil en su vida,
cuando el Señor es llevado, golpeado, azotado. No había él, lo único que tenía en su estómago era su cena, debilitado físicamente como hombre, cansado. Ya su corazón ya no iba a poder más. Y no fueron los clavos lo que lo mataron, no fue los clavos ni los azotes que lo mataron a él, entonces hubiera sido que ellos le quitaron la vida, sí, sino que el Señor, nos damos cuenta que hay una santidad en ello, donde el Señor, su corazón termina de palpitar. Se cree que en ese momento es cuando su corazón ya no pudo más y el término que no puedo usar ese término, ¿verdad? Que se pueda usar, pero este es el único que lo puedo decir, explotó en un sentido. Se reventó dentro de él y surge agua y sangre. ¿Y cómo sabemos que hubo agua y sangre? Bueno, pues después, cuando nosotros nos damos cuenta que ellos le meten la lanza en su costado, es lo que Juan nos describe. Y esto es lo que surgió después de su muerte. Tenemos que tomar esto de paso a paso y viendo nosotros cuándo la lanza entró, lo que surgió, por qué surgió, qué fue lo que surgió antes. Entonces vamos de paso en paso y vamos entendiendo bien que esto fue algo que su corazón ya no pudo más después de toda la aflicción, después de todo el peso que llevó él del pecado, de nuestro pecado, para servir él como el Cordero. Él iba a ser el Cordero ese día que iba a expiar los pecados de su pueblo. En ese momento él iba a expiar los pecados de su pueblo, y su pueblo se convierte cuando creemos que tiene poder esa expiación. Al momento que nosotros rechazamos esa expiación, hermanos, no tiene ningún efecto. El efecto de la salvación viene por medio de la fe. Los judíos llevaban un cordero, ustedes pueden recolectar esto, llevaban un cordero, lo llevaban, era un cordero que estaba sin mancha, sin tacha, dice la Biblia. Lo llevaban ellos al lugar donde lo iban a sacrificar, y usted sabe bien que ellos en fe lo hacían. En fe ellos transmitían su pecado hacia ese cordero, y la pena que llevaban ellos era la muerte que ese animalito inocente iba a sufrir. Ahora, Dios les reveló a ellos que no iba a ser cualquier cordero. Dios les reveló que ese cordero que iba a morir por ellos iba a ser un cordero de los mejores, iba a ser el más bello de todo el redil, iba a ser lo más apreciado, iba a ser lo que más nos iba a gustar, iba a ser algo que iba a llevarnos a nosotros a la pena que íbamos a sentir en decir, ¿por qué tiene que morir ese animal inocente por mí? Pero fijémonos bien también espiritualmente. Yo quiero que ustedes podamos entender esto, qué tan lejos estaba la salvación, ya que un animal no pudo representarnos, pero ese animal nos estaba llevando, era una sombra a lo que iba a acontecer después, de que uno iba a venir después para llevar nuestros pecados así, y tenía que ser un hombre representando a Adán, al primer Adán, para así representar así también igual a la mujer que surge de Adán, de la costilla de Adán, para que así los dos sean cubiertos. Porque quizás algunos diremos, pues ¿por qué fue un hombre? ¿Por qué no fueron una mujer y un hombre? Pero Dios ve aquí que Él iba a perdonar el pecado del hombre que había pecado, y la mujer había surgido de él. Entonces no se necesitaba una mujer que también fuera crucificada, sino que era solamente un hombre, y ese hombre iba a ser un hombre sin tacha, iba a ser un chivo, una cordero expiatorio. Iba a ser el expiatorio, el que no merecía esto. Esto no sé si ustedes pueden relacionarse con ello, pero con la ayuda de Dios podemos nosotros quizás en algún tiempo apreciar algo y cuidarlo y quererlo, tenerlo en alta estima. Pero de repente algo surge y nos causa tristeza con eso de lo que teníamos de alta estima. Un ser querido quizás, fue tan buena la persona, fue tan amable la persona, fue
perfecto en todo sentido, que causa a todos los que están a su alrededor a sentir un dolor, una pena, una tristeza. Esto es lo que surge en el creyente cuando el Espíritu Santo obra en su vida en verdad. Los hermanos en el antiguo, ¿verdad? Los hermanos creían, no estoy hablando de los hermanos hace años atrás, sino que estamos hablando ya de la iglesia primitiva. Esto es lo que ellos creían. Por eso, cuando una persona oía el evangelio y su corazón era quebrado por haber oído la historia de un judío que murió siendo un hombre tan bueno, sus corazones ellos creían que eran quebrantados por el Espíritu Santo. Y solamente esa gente podía alcanzar el conocimiento en Cristo Jesús, porque al momento ellos se sentían mal y querían hacer algo y creían en la obra que había hecho Cristo, y así ellos se compone la iglesia en creyentes en Cristo Jesús, y vamos nosotros viendo esto. Esto es una obra divina, es una obra de Dios, es una obra espiritual que el Espíritu Santo nos constriñe para seguir a Cristo, nos lleva a los pies de Cristo. Juan 4:34, fijémonos bien en la vida de Jesús. Cuando Él dijo consumado es, esto era la comida de Jesús. Esta no es la comida nuestra, amados. Esto es algo que nosotros quizás una vez en cuando comemos, pero en la perfección que Cristo lo hizo, Él comía de esto, Él vivía de esto. Este era su pan cotidiano. Cuando dice Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Nosotros no lo hacemos en una forma perfecta. Nosotros cumplimos en la voluntad del Padre cuando podemos, cuando se halla la oportunidad, cuando todo va bien, cuando todo surge bien y no hay ninguna piedra de tropiezo, cuando todo da a favor nuestro, que podemos hacerlo. Pero Cristo no fue así. Cristo comió de la comida. Esto nos demuestra, por eso nos demuestra que nosotros le damos a Él toda la honra. Nadie puede cumplir como Cristo cumplió. La gloria debe de ser para Cristo, viendo que esta era la comida de Cristo. Mi comida no es hacer la voluntad de Cristo. Debería ser el plan, pero yo no puedo decir, yo como la voluntad de Dios o yo cumplo en la voluntad de Dios. No es que me excusa, pero es que no podemos como pecadores caídos. Pero Cristo Jesús supera todo eso y nos demuestra en Juan 4:34 como el Cordero intachable, como el Hijo de Dios, como la luz del mundo. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe. Fíjense bien que Él dice, y acabe. El capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he hablado la obra que me distes que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Fíjense que esta era la comida de Cristo, de glorificar al Padre, de hacerlo en la tierra, que fuera visible, que el hombre viera quién era Él. Aunque el mundo no lo conoció, Cristo fue desconocido, como lo vuelvo a decir. Los apóstoles no conocían a Cristo, no supieron de Él. Su pueblo no lo conoció tampoco, fue desconocido de Él hasta después. Por eso nosotros vemos que ellos actúan extraño con Él. Por eso vemos que muchos no le dieron la bienvenida como debería de haber sido. Por eso vemos muchas de las veces, hermanos, que aún hasta tuvo que ir a la cruz. Si Cristo hubiera sido revelado a ellos como el Hijo, el Mesías, no hubiera visto ninguna necesidad de todo eso. Cristo no hubiera ido a la cruz. Todo no hubiera sido hecho superficial. Hubo una bienvenida a Jerusalén como Mesías, pero solamente fue para cumplir lo que Él hizo o cumplir quien Él fue, pero superficialmente ellos, los que habían gritado Hosana al Altísimo, no lo estaban haciendo de todo corazón. Se cree que si lo hubieran hecho de todo corazón, ellos hubieran defendido a Cristo aún en la cruz, pero vemos nosotros que no lo defendieron en la cruz porque ellos estaban inseguros después y no sabían por qué. Este es el pecado, amados. El pecado nos ciega. El pecado ciega al hombre, ciega a todos a no poder ver. El pecado tiene a la gente ciega.
El pecado ciega, la ira ciega. Esto es un pecado que hay en el hombre cuando no puede ver las cosas. Y aquí es donde nosotros pedimos la ayuda de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, por eso nosotros le pedimos a Dios que su Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude, porque no podemos verlo claro, no podemos entender estas cosas claras, al menos de que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Podemos nosotros ir a libros, a diccionarios, podemos ir a comentaristas, podemos ver muchas cosas y muchas veces puede resultar en que usted no entiende. Y usted va a decir, no entiendo esto, no lo comprendo, no lo puedo escribir, no puedo llegar a un resumen a decir esto es lo que aconteció, al menos de que sea con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que quita las vendas de los ojos nuestros para que nosotros podamos ver al Cristo de la gloria resplandecer en su libro, resplandecer en los evangelios y poder llevarnos a la adoración. Nosotros nos damos cuenta que esto fue predicho mucho antes en Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos demuestra el protoevangelio, como se ha dicho, el protoevangelio, que nosotros nos damos cuenta que está escrito: y pondré enemistad entre ti y la mujer. De la mujer iba a surgir el Mesías y la batalla iba a verse en la cruz. Allí es donde veríamos la pena y la vergüenza de la derrota que el enemigo también al mismo tiempo causó para que el hombre cayera en ese estado, para demostrar que Él es el que tuvo la victoria. Pero nosotros nos damos cuenta que así se da de ver cuando alguien ve la cruz, ve la corona de espinas, ve los azotes, ve el desprecio de su pueblo. Uno puede decir, mira, este es el resultado, el diablo ganó o el enemigo ha ganado, porque aquí está clavado al que es el Cristo. Pero nosotros nos damos cuenta que después de eso, al tercer día, Cristo resucita, Cristo se presenta a sus amados discípulos, Cristo se presenta a las mujeres que lo estaban buscando. Cristo estuvo con ellos por 40 días, porque este es el testimonio que los apóstoles nos dieron, y después nos damos cuenta que es el advenimiento del Espíritu Santo, que después se derrama en el día del Pentecostés, para demostrarnos a nosotros también que el Espíritu Santo ahora es el que está con nosotros, la iglesia, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces Génesis 3:15 dice, pondré enemistad. Iba a haber una enemistad, una lucha, iba a haber una batalla entre ti y la mujer. No iba a ser necesariamente la mujer, iba a ser la simiente de la mujer, que era María, la madre de Jesús. Cristo cumpliría lo que fue descrito aquí, la imagen de la enemistad. Nosotros nos damos cuenta que en el Salmo 22:15 dice, un tiesto se pegó mi lengua y me has puesto. Nos damos cuenta que aquí es donde Dios el Padre, por voluntad del Padre, así es como es puesto el Cordero delante de todo el mundo, para que todo el mundo lo vea. Isaías 53:10, el profeta Isaías dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí estamos hablando de un profeta que escribe esto muchísimo antes de que Cristo hubiera venido. Pero esto nos damos cuenta que ya Dios le había revelado a los profetas en algún sentido, pero ellos no veían la imagen, no sabían ellos quién iba a ser el hombre, pero ellos tenían la ayuda del Espíritu Santo para escribirlo y dejarlo así. Esto es algo tremendamente divino, que cuando yo lo veo y lo puedo entender, veo la mano poderosa de Dios otra vez trabajando con el hombre y trabajando más que todo con los elegidos que Él iba a salvar. El versículo 12 dice, derramó su vida hasta la muerte. O sea, Cristo cumplió con todo lo que el Padre le iba a dar hasta la muerte. Ahí es donde vemos la verdad, lo verdadero que era el Hijo. No nos damos cuenta aquí de que hubo la mitad. No hubo nomás una temporada que Cristo sirvió al Señor. Esto es hasta la muerte. Su devoción estaba en el Padre. Esta es la meta del creyente igualmente, de que cumpla hasta la muerte. Que su fe esté solamente en Cristo Jesús, como estuvo con el Hijo.
El Hijo nos salvó porque cumplió como el Hijo hasta la muerte. Daniel 9:24 dice, y expiar, esa palabra otra vez la vemos, y expiar la iniquidad. Él iba a expiar, él iba a hacer la propiciación, como Pablo a veces lo pone. El versículo 26 de Daniel capítulo 9 dice, se quitará la vida. No podemos decir que se quitó el pecado porque el pecado todavía surge, pero va a haber un tiempo donde el pecado ya no va a existir. Pero sí, su vida fue dada en el altar por nosotros. Y nos damos cuenta que esto fue de voluntad del Padre, del Señor, en Zacarías 13:7, donde dice, heriré al pastor. Este es Dios hablando de que Él mismo lo iba a hacer. Haciendo así el cordero para nosotros. Dios mismo escogió el cordero, era su hijo, era de Él mismo es el que pudo cumplir todo esto. No fue el hombre, porque nunca vemos aquí que fue el hombre que demostró que pudo ofrecer un sacrificio para redimir. Pero vemos que Dios mismo, conforme a lo que nuestros hermanos nos enseñan en el pasado, ellos nos querían enseñar que Dios mismo cumplió en el juramento que Él hizo y que el hombre no lo pudo hacer. Esto estaba todo totalmente fuera del alcance. Por eso podemos darnos cuenta nosotros que también Mateo en su evangelio se da cuenta usted que María no tuvo vida con un hombre hasta después que Cristo nació. Nos damos cuenta que esto iba a ser una obra divina, divino, todo iba a ser divino, lo que Cristo iba a hacer para darnos la fe en Él. Mateo 3:15 otra vez dice, así conviene que cumplamos, así conviene que cumplamos. Nos damos cuenta aquí otra vez que Cristo así nos demuestra. Cristo no cumplió en parte, nosotros cumplimos en parte. Yo no puedo decir, oh Señor, yo estoy cumpliendo en totalidad. Yo sé sinceramente, y todo hombre de Dios que es sincero sabe bien que no podemos cumplir en total y agradar a Dios en solo nosotros poder hacerlo. Nadie, estaríamos fuera de nuestra mente de decir que podemos entrar al cielo con nuestras propias obras y no necesitar a Cristo. Estaríamos fuera de nuestra mente en pensar que una persona puede entrar al cielo sin Cristo. Pero esto es lo que el mundo cree. Esto es lo que a usted y a mí nos quieren dar ellos a entender, que no necesitamos a Cristo. Sin Cristo podemos todos entrar al cielo, menospreciando la bendita y sublime obra que Cristo Jesús hizo. Fíjese bien que el apóstol Pablo, el apóstol, nos enseña otra vez como los apóstoles en el Evangelio, en Romanos 3:25, donde dice, por medio de la fe en su sangre. Ahora no vamos a hablar que vamos a ver la sangre roja, la sangre carmesí de Cristo y ser salvos, sino estamos hablando de ver la vida de Cristo Jesús, que Cristo Jesús dio en la cruz del Calvario. Y es que por medio de la fe. La fe se describe por muchas de las veces por muchos pastores que es la mano que toca el cuerpo de Cristo. La fe. La fe es la mano que toca el cuerpo y la vida de Cristo. Nuestra fe solamente toca el cuerpo y la vida de Cristo Jesús. Así como los judíos que tocaban la cabeza del cordero cuando el cordero iba a ser degollado, ese cordero inocente, ese cordero sin mancha y sin tacha, ponían ellos su mano, se dice, sobre la cabeza de tal cordero, confesaban sus pecados y sus pecados automáticamente por fe se creía que se transmitía a tal animal para que llevara a él la culpa de esos tales pecados. Ahora nosotros podemos ver qué tan lejos estuvo la redención otra vez, porque era un animal. Un animal no puede representar a un ser humano que lleva la imagen de Dios. Cuando nosotros somos hechos a la imagen de Dios y leemos la Biblia, nos damos cuenta bien que un animal no llena la imagen de Dios, nunca, pero es una sombra de lo que va a acontecer. Romanos 10:4 también nos demuestra el apóstol, dice, porque el fin de la ley es Cristo, y esto es muy verdadero. Y voy a explicarlo, voy a tomar este tiempo para explicar esto otra vez.
La ley se cumple en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley da testimonio de Cristo Jesús. No significa que la ley sigue ya para de existir. Muchos de nosotros pensamos que ya la ley se acabó, ya no necesita cumplirse la ley. Pero la ley es la que enseña de Cristo. La ley es la que nos demuestra que iba a venir Cristo Jesús. La ley exigía que Cristo viniera por la demanda que había en la ley de la perfección. Esto era lo que afligía al pueblo, de tener que cumplir con las leyes que demandaban perfección. Todo tenía que ser una forma perfecta porque servimos a un Dios santo. Isaías lo describe como santo, santo, santo. La iglesia no entiende esto. Y muchos que son creyentes no entienden la santidad de Dios, que Él es santo, santo, santo. Muchos piensan que esta es una religiosidad. Muchos piensan que esto es nomás algo que nosotros lo hacemos. Pero el judío, el hebreo, sabía muy bien que la ley exigía perfección. Y cada vez que ellos se veían en el espejo por la mañana, se daban cuenta ellos lo que por naturaleza eran, por lo que ellos no podían llenar. Cada vez que ellos se veían en la ley, cada vez que la ley se leía, ellos eran movidos a tristeza, pena, vergüenza, humillación y hasta llegar a la confesión también, porque sabían bien que no podían cumplir. Pero nos damos cuenta nosotros que Pablo dice en el capítulo 10, versículo 4, es muy fácil, porque el fin de la ley es Cristo. La ley sigue todavía porque la ley es el espejo que nos demuestra quiénes somos nosotros, qué es lo que no podemos hacer y nos lleva a Cristo. Pero Cristo en ninguna forma rechaza la ley, sino que Él la cumple para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, cuando Cristo iba a venir, la ley en ese momento se iba no suspender, pero en ese momento ya se iba a reflejar el cumplimiento de la ley. Y parece que esto es algo interesante porque vemos que la ley confirma a Cristo y Cristo confirma la ley. La ley confirma a Cristo y Cristo confirma la ley, que es de Dios y se cumple, y le da más énfasis a Dios y la gloria otra vez, más sublime para Cristo. La ley no termina, pero se cumple. Primera de Corintios 5:7, otra vez Dios usó a Pablo para decir, nuestra Pascua, que es Cristo, ya que fue sacrificada. Fíjense bien que Pablo aquí, el Espíritu Santo le revela a él para enseñarle así a la iglesia primitiva de que Cristo era el Cordero Pascual que ellos llevaban al altar. Ahora, había judíos, habían gentiles en la iglesia, y el judío sabía muy bien que el cordero se llevaba en ese día para expiar los pecados de ellos. Y ellos sabían muy bien que ese cordero representaba al pecador, pero que nunca se podía cumplir. Nunca hubo un hombre en el Antiguo Testamento que haya llenado este sacrificio hasta que vino el cumplimiento, y este hombre que nosotros despreciamos en un tiempo en nuestra vida y que no lo consideramos como lo consideramos hoy, fue el Cristo de la gloria. Para ayudarnos, más bien, Colosenses 2, la Biblia nos enseña, y yo quiero ir a la Biblia para que nosotros veamos la grandeza de Cristo y podamos nosotros entender bien lo que Cristo hizo por nosotros. En el capítulo 2, versículo 14, y voy a leerlo solamente, el 14 hasta el 17, dice Colosenses 2, 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, había algo en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, fíjense bien, sombra de lo que ha de venir,
Pablo aquí nos ayuda para ver que todas las fiestas judías fueron solamente sombra. Entonces, ¿es necesario hacer esas fiestas? ¿Es necesario lo que ellos hacen? No, no es necesario ya. Ya Cristo ya vino. No se puede contradecir la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué esa gente o por qué ese pueblo de Dios sigue practicando estas cosas? Muy fácil, porque ellos han rechazado a Cristo Jesús. Y ese es el más grave pecado que puede haber, rechazar a Cristo Jesús, aún sabiendo que ese fue el Mesías de ellos. Ellos rechazan en totalmente, pero todo lo que ellos practican, Pablo nos demuestra después de que describe todas las fiestas de ellos que eran solamente sombra. Entonces este pueblo que a veces se reúne y que tiene los candelarios, ¿verdad?, de ellos y que practican estas cosas judías, hermano, esos fueron sombras y no tienen ningún uso para nosotros hoy en querer practicarlo. Vemos a veces casos que la iglesia a veces cae en estados así y hemos caído todos, porque yo también puedo decir que también puedo ser culpable de esas cosas, de querer practicar esas clases de costumbres o tradiciones hebreas que en ninguna forma tienen ninguna validez ahora conforme a lo que dice Pablo, porque Pablo el apóstol nos enseña para sacarnos de ese pensar donde dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nos damos cuenta que también otra vez en la Biblia Hebreos 9 nos enseña otra vez, para los que queremos otra vez estudiarle un poquito más aquí, en el capítulo 9 versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí estamos viendo algo muy lejos del alcance del hombre. El versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos damos cuenta que tiene poder para que usted, cuando usted se siente culpable, el creyente que ha pecado, que ha cometido error, podemos nosotros sentir una satisfacción, una consolación cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. El versículo 22 de este mismo capítulo, otra vez este escritor nos demuestra otra vez y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí algo nos quiere demostrar aquí este escritor, que era hebreo de seguro. Y entonces después hasta el 28 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es el sumo sacerdote que no entra al tabernáculo visible del Antiguo Testamento, como ellos una vez al año entraban al lugar santísimo. Habían ciertos lugares donde ellos entraban, y podemos ver nosotros que ellos entraban una vez solamente al lugar donde estaba la arca, el lugar santísimo. Y aquí lo que nos quiere escribir este escritor es de que Cristo no entró al físico, porque es seguro de que no, pero entró al celestial, a la presencia divina de Dios, no a lo que nosotros vemos aquí visible, que tuvo también poder, y no para ofrecerse muchas veces como lo hacen hoy, como entre el sumo sacerdote, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto también otra vez, ajena, lejana, lejos de nosotros, porque la sangre era de un animal, no era de un hombre. Pero aquí estamos viendo a un hombre entrar a la presencia de Dios con su propia sangre, no siendo él culpable, sino sin mancha. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
El pecado era lo que estaba en medio del hombre. Ahora, ¿qué es lo que está en medio de Dios y el hombre? Cristo. Cristo es el intermedio. Antes estaba una pared, dice la Biblia, pero ahora esa pared ha sido derribada entre Dios y el hombre, donde el hombre puede pasar al otro lado, a la presencia de Dios, porque Cristo Jesús, con su propia sangre misma, no una sangre ajena, va a quitar el pecado de tal creyente que tal es verdaderamente salvo, que se encuentra en el libro de la vida que Dios ya escribió desde aún antes de la fundación del mundo. Y dice, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, como algunos piensan que la salvación es universal y que Cristo Jesús murió por todo el mundo. Hay una forma así como un catolicismo así que se cree que Cristo murió por todos, ¿verdad? Cristo fue a la cruz por todos. Cristo ya murió, ya no hay necesidad de confesión, ya no hay necesidad de hacer nada porque ya Cristo murió por todos. Pero la Biblia nunca nos señala esto. La Biblia nos señala de que Cristo murió por muchos, no por todos. Esto es lo que la iglesia tiene que entender. Y por último, el capítulo 10, el 1. Y quiero yo leer esto para darle énfasis a la obra de Cristo Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea que esto lo que se practica hoy de este pueblo, de esta nación, es solamente algo que ellos están haciendo porque no ven a Cristo. Dice, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No los puede perfeccionar. Y Cristo es perfecto, Dios es perfecto, y tenemos que ser perfectos, o la obra tiene que ser perfecta, hecha para poder llegar al agrado de Dios. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Es precioso. Si podemos leer esto del versículo 1 hasta el 14 de nuestro tiempo devocional, esto sería algo impactante. Ya después al final de resumen dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Tiene mucho sentido ya cuando vemos nosotros todo lo que Cristo hizo. Señor, yo sé que soy un pecador, Señor, pero tú hiciste la obra que ha, Señor, salvado mi alma y que ha sellado este contrato para toda la eternidad. Te doy gracias por tu Hijo que vino a morir en la cruz por nosotros, Señor, como el Cordero sin tacha. Señor, perdónanos como hombres que hacemos dioses de otras cosas. Perdónanos que queremos sobrepasar lo que tú has hecho con nuestras obras que son trapos de inmundicia. Pero siempre y cuando, Señor, haciendo tu voluntad, sabiendo, Señor, que nunca llegaremos a la perfección que Cristo llegó y nunca vamos a poder llegarlo. Reconociendo que si al cielo entramos va a ser por Cristo, por la obra que hizo el Cordero de Dios por nosotros. No podemos jactarnos de nosotros, que nosotros hayamos hecho algo. Pero, Señor, te damos muchas gracias
Porque ahora tenemos un sumo sacerdote, como se demuestra en el Antiguo Testamento, que está, Señor, en tu presencia, intercediendo por los suyos, intercediendo por los que tú vas a salvar, que están también en el mundo cual tú amaste. Te damos gracias que tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para los que ibas a salvar del mundo y sacarlos, como dice tu palabra en Pedro, que nos has sacado de las tinieblas a tu admirable luz. Reconocemos que del mundo hemos salido y que el mundo nos ha dañado y que el mundo nos ha dejado, Señor, con tantas cosas en nuestras mentes y nuestros corazones. Pero te pedimos, Señor, que en este día nos ayudes a la iglesia a escudriñar tu escritura, amar tu palabra, a no ser desviados por cualquier espíritu que no es de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cuidadosamente y piadosamente escudriñar tu palabra. Perdónanos si no lo hemos hecho. Perdónanos si no hemos podido guardar una devoción. Perdónanos, Señor, porque hemos despreciado a veces las cosas que tú nos has mostrado. Somos, Señor, almas que estamos a veces atrapadas por el sistema mundial de los afanes que hay en el mundo. Perdónanos que somos llamados, Señor, a algo que te desagrada a ti, Señor. La devoción, la prioridad debe de ser de ti, para ti solamente. Perdónanos que te honramos de labios, pero no de acciones. Perdónanos, Señor, quema nuestros labios con esos carbones encendidos del altar y ayúdanos, Señor, como hoy en esta mañana, a ser movidos por tu Espíritu al arrepentimiento y volver a servir al Señor como se debe servir, sabiendo bien que no es por nuestras obras, sino es por lo que Cristo hizo. Ayúdanos, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.